importantes que tienen que ver con la asignatura fundamentalmente. Es decir, principalmente un marco referencial y genérico de lo que tiene que ver los contenidos, la asignatura, los puntos a tratar y demás, ¿no? Les recuerdo de sus cámaras, si no, voy a tener que retirar a algunas personas si no tienen sus cámaras encendidas. Ok, bueno. Entonces, respecto a lo que estábamos comentando, ¿no? Directamente. Básicamente, con respecto a lo que mencionábamos previamente, tiene que ver con esa parte. Es decir, la situación de lo que es la psicología, algunas ideas generales, para qué sirve. Principalmente fueron actividades con respecto a la reflexión, con respecto a esta parte de la utilidad del pensamiento social, pensamiento crítico, es decir, para qué sirve principalmente la psicología, ¿no? Y con respecto al ámbito social, para ayudar a la tranquilidad humana, ayudar al pensamiento, a la reflexión, y también hablamos un poquito de la importancia de la cultura general, ¿no? De esta parte. De que de una otra forma, como profesionales, profesionistas de la salud, del ámbito laboral, pues también tienes que tener cierto conocimiento, cierto bagaje cultural para poder expresarte, ¿no? Directamente de lo que está pasando. Es decir, bajo este parámetro, entonces, se tienen que hacer algunas cosas distintas, que de una otra forma manejes cierto conocimiento de lo que se está haciendo, ¿no? Completamente de tu área, de tu ámbito. Y principalmente para ir retomando un poquito entonces esa parte. Valeria, Mande. recuérdanos, ¿qué recuerdas de la semana pasada? Recuerdo que hablamos sobre dos videos que vimos. Fue una canción, hicimos la reflexión sobre esa canción. También vimos un video de tres gatitos. Hablamos sobre cómo es importante el comunicarnos de manera correcta con nuestros pacientes y cómo es importante también saber de varios temas, no solamente tener conocimiento de nuestra carrera, sino ser, ¿cómo era la palabra? Creo que la palabra era cosmopolita. Ujú. Tenemos que saber de varios temas en sí. Exactamente, ¿no? Y para la carrera de ustedes, la idea de ser cosmopolita es bastante sobresaliente, ¿no? Porque de otra forma, les va a tocar una población muy abierta, un abanico muy amplio de posibilidades, desde lo más local hasta lo más internacional, y de otra forma también tienes que demostrar cierto conocimiento con respecto a lo que pasa alrededor del mundo social, tanto en tu ámbito, que es tú eres especialista básicamente en tu área, como con respecto a lo que está pasando alrededor directamente, ¿no? Y precisamente entonces el ámbito psicológico ayuda muchísimo, ¿no? Respecto a esta parte del conocimiento, de conocer al de adelante, conocernos a nosotros mismos, por una parte de congruencia directamente. Es decir, no podemos dar lo que no tenemos formalmente dentro de nuestro ámbito, ¿no? No puedo exigir tanto respeto, tranquilidad, conocimiento, diálogo, cultura, si yo no puedo darlo a la otra persona, ¿no? Esta parte de confianza, de confort que puedo tener de comunicación para con el otro, ¿no? Y al fin y al cabo, nuestro ámbito de estudio pide o exige que tengamos cierto conocimiento también de lo que estamos leyendo, ¿no? No nada más centrarse nada más en lo que se decía en nuestro pequeño mundito, yo solamente hacer historia y historia, o de geografía, o de pintura, o de cosmetología. Esa es tu área de especialidad por default, tienes que conocerla, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué otro tipo de situaciones o parámetros encontramos alrededor, ¿no? Con respecto a que de otra forma se pretendería, y esa es la pretensión, que lo que ustedes están estudiando en este momento sea lo que les gusta o les interesa, ¿no? Que no es una carrera impuesta por la parte familiar, por la parte social, por el discurso clásico que hay en muchas familias de mi papá fue doctor, mi abuelo fue doctor, mi bisabuelo fue doctor, yo seré doctor, ¿no? O sea, bajo esta parte que es lo que se espera o la pretensión, ¿no? Pero realmente tú encuentras generaciones, y hay gente que no le gusta, o hay otros que sí les gusta este ámbito familiar, ¿no? Algunos inclusive hasta les pesa, ¿no? Esta condena familiar, es lo que se espera y si no lo cumples, está mal. Y si lo cumples, no quiere decir que está bien, era lo que se esperaba de ti al fin y al cabo, ¿no? Pero no hay un plus o un extra bajo este parámetro. Y entonces, bajo ese parámetro, pues no pasa absolutamente nada entonces, ¿no? Y de otra forma, entonces, la carrera que ustedes están desarrollando para este momento, para ejercer un futuro, la idea sería que si encuentres el gusto básicamente para esta parte, ¿no? Para lo que estás llevando a cabo,
para tu desarrollo personal y para tu gusto como tal, ¿no? Formalmente para como individuo, que sí lleves a cabo algunas características sobresalientes con respecto a esta parte, ¿no? Bueno, Vanessa, Sí, profe. respecto a la película de los Poetas Muertos, ¿qué es con lo que te queda de de la película con respecto a esta parte del desarrollo personal del individuo, de la realización gradual de la voluntad humana? ¿Qué es lo que te aporta hoy? ¿Qué es lo que conocías de ella, si es que la conocías? ¿Qué opinión te genera? Bueno, no lo había visto, pero, o sea, bueno, principalmente a mí lo que me marcó fue la parte de la comunicación, que o sea, para empezar, pues ellos vivían en un internado pues bastante estricto, que realmente, pues los maestros ni siquiera tenían fe en ellos, o sea, para los maestros ellos eran unos tontos, ¿no? Que no tenían poder de decisión. Y pues a esa edad, pues sí, o sea, y realmente, pues desde chiquito sí te vas dando cuenta de las cosas. Y también esta parte de la comunicación con sus padres, o sea, de que ellos iban viviendo su vida o iban creando su vida de acuerdo a lo que sus padres eligieron, ¿no? Y principalmente la parte de, creo que se llamaba Neil, que pues sí, él de alguna forma empezó a seguir su sueño, pero pues terminó de manera trágica porque nunca pudo realmente expresarse sobre lo que quería y transmitirle esta parte a pues a su familia, ¿no? De realmente qué es lo que él quería hacer y que realmente era alguien que sobresalía en ello. Y también la parte de que el profesor les enseñó de cómo disfrutar y vivir el día. Y pues realmente, o sea, es, o sea, no es cliché porque, o sea, sí es algo que hay que tomarse en cuenta, pero pues sí es algo que todo el momento se repite, pero siento que realmente no hacemos porque, o sea, puede lograrlo, siento que es un poco más complicado que decirlo, ¿no? O sea, solo estar presente en tu día y estar como en paz con lo que sí puedes crear a futuro, pero pues también tener la mente abierta de que puede que no suceda o que suceda de otra manera o que pasen otras cosas o que simplemente el hecho de que pues sí, en realidad no sabes si vas a vivir el día de mañana, ¿no? Y que por eso la importancia de realmente vivir el día de hoy y aprovechar tu vida, ¿no? Lo que les decía, o sea, todos nos vamos a morir y pues por eso es muy importante pues que disfrutes, o sea, el camino, o sea, el proceso de tu vida que realmente haya sido algo que te llenara y te hiciera feliz. Gracias, Vane. Justamente, ¿no? Esta parte. Pero, para poner un marco referencial, la película, como tal, Sociedad de los Poetas Muertos, es una película relativamente vieja, ¿no? Inclusive uno de los actores que aparece ahí, este chavo, básicamente, el personaje principal, si alguien lo vio mucho más grande de edad en otras series, salió en Doctor House muchos años después, directamente ya como los doctores de ahí, y también Doctor House ya tiene un buen rato esta serie inclusive, ¿no? Es decir, aquí te das una idea de que es una película que tiene cierto tiempo, porque el actor principal, que es Robin Williams, también falleció hace algunos años, ¿no? Precisamente. Y este personaje es, dentro de la parte hollywoodesca, dentro del cine, de los actores más versátiles que hubo, porque muchos de ustedes quizá lo ubicaron más en comedia, en muchas películas, que él era más de comedia en teoría, desde Jumanji, Flowberry, un montón de películas de más carácter cómico, pero también tenía un montón de películas donde faltaba a personajes brutalmente serios, dramáticos, muy solemnes en general, y podía pasar de la tragedia a la comedia muy rápido. El personaje era bastante versátil en su ámbito de actuación, ¿no? Y con lo que menciona Vanessa, justamente, ¿no? Bajo este modelo estricto de escuela, o sea, aquí tratemos de durante el semestre estarán viendo varias películas que tienen que ver algunos marcos referenciales respecto a la conducta del individuo, ¿no? Y precisamente bajo el parámetro que estamos viendo aquí entonces, tratar de ponernos en los roles de cada uno, ¿no? Porque precisamente mucho de esto tiene que ver con los estereotipos sociales, con lo que la familia pretende o aspira o apela de cada uno de nosotros, ¿no? El vivo ejemplo está eso, ¿no? Que la familia esperaba tal o cual cosa de cada uno de sus hijos, porque todas son familias brutalmente clasistas. Eran como que los grandes poderes de Estados Unidos o de Inglaterra o de la ciudad que estamos manejando, las siguientes generaciones de mando, básicamente, ¿no? Estás formando futuros líderes de Estados Unidos en ese tipo de escuelas, ¿no? Todavía existen en Estados Unidos ese tipo de internados brutalmente rígidos, donde formas conductas tanto de hombres como de mujeres, más de hombres,
para ser líderes, ¿no? Y no te puedes salir del cuadrito, o sea, la sociedad espera que tú estés en este cuadrito rígido. Y ahí puede ser lo maravilloso que quieras siempre y cuando no te salgas de él, ¿no? Y como el maestro dice, sí, yo también fui alumno de aquí y sobreviví al infierno mismo de acá y sé de qué trata esta parte, ¿no? Pero precisamente porque sé de qué trata y cómo está la situación, espero que ustedes hagan cosas distintas, ¿no? Que piensen desde otra óptica, ¿no? Porque de otra forma, si yo le pregunto a uno de ustedes, ¿qué tan libre eres? Todos pensamos, soy muy libre. Sí, eres tan libre como el esquema o el cuadrito te deje, ¿no? Cuando realmente te sales del cuadrito viene el caos. Familiar, como hija, como hijo, como esposo, como esposa, como padre. O sea, socialmente no nos podemos salir de lo que el mundo espera de nosotros porque está loco. Rompe el esquema, rompe la estructura, ¿no? Es peligroso directamente, ¿no? Y precisamente cualquier persona que piensa distinto a los demás es peligrosa directamente, ¿no? Porque, para poner una pregunta, eh, Violeta, Sí, profe. señorita Violeta, dos preguntas que tienen que ver con el mismo concepto. ¿Cuál es la definición social de un loco y cuál es la definición filosófica de un loco? La social viene siendo como, bueno, las personas tratan de loco a una persona que está haciendo cosas que no tienen nada que ver con el pensamiento de esa persona. Es decir, algo diferente, algo espontáneo, algo no bien visto o no aceptado por la persona que lo piensa así. O sea, que para ella quiere decir que está loco, porque como ella no lo ve correcto, no lo ve adecuado, está loco, ¿no? Al hacer eso. Por ejemplo, una persona, es un ejemplo muy claro, cuando tienes un sueño y lo cuentas, pero ese sueño para ti sí es real, pero para la otra persona a la que se lo estás contando, te dice, ay, no estás loco, o sea, ¿cómo vas a lograr eso? Es imposible, ¿no? O sea, tú no tienes los recursos, tú no esto, tú no lo otro. Entonces, esas personas se basan en eso, ¿no? En sus propios pensamientos. Y filosóficamente, el concepto es de loco, bueno, va de la mano. A lo que me refiero es que filosóficamente una persona loca es aquella que sueña en grande, que ve más allá de lo normal, es decir, que sale de su zona de confort, que ve posible lo que para otros es imposible, el que ve más allá de. Ese es para mí el concepto filosófico de un loco. Gracias, Violeta, justamente, ¿no? Ahorita, precisamente, ¿no? Muchas veces también nuestro pensamiento se vuelve muy rígido, muy acartonado con respecto a las definiciones concretas y clásicas, ¿no? Y precisamente parte de la película y parte del semestre tiene que ver con eso, ver más allá de lo clásico, de lo obvio, de leer entre líneas, propiamente como se dice en la literatura, es decir, entender otros significados, porque si hablas de la psicología muchas veces, hablas del inconsciente, de lo que no es palpable, no es tangible. Hablábamos la semana pasada de lo que es psicología, ¿no? Sí que significa alma, luego estudia el alma, es lo que significa la palabra tal cual, ¿no? Si bien quizá no le podemos dar el sentido de alma, pero sí de conciencia o del inconsciente de la persona, ¿no? Lo que no es tangible y palpable. Y precisamente entonces tienes que entender las motivaciones del individuo, cómo piensa, cómo actúa, desde dónde actúa, por qué yo le voy a pedir a Norma un tratamiento, un performance distinto, o sea, sí, pero ¿realmente te interesa esto? Nada más fueron por 5 minutos de locura dirías, ay, quiero unas mechas de colores, es un decir, no, pero ya después me voy a arrepentir de lo que me pusiste y te voy a reclamar como cosmetóloga. O sea, realmente también tienes que entender desde qué lugar el cliente está pidiendo las cosas, qué referencia, no nada más. Tú me pediste esto y ahí está, ¿no? Sí, pero también viene de por medio tu ética profesional, ¿no? No porque yo te pida algo, va a serlo al 100% directamente, ¿no? No está tu criterio, tu opinión, tu argumentación, tu justificación para legitimar tal o cual cosa. Y con respecto a lo que le preguntaba Violeta, socialmente imaginamos el loco
y hasta en diccionario, aquella persona que no está cuerda, ¿no? Que sus facultades mentales están dañadas, que hace cosas raras. Sí, tiene que ver con esa parte, ¿no? Y ya en el ámbito filosófico tiene que ver precisamente esta parte, ¿no? Muchos dicen que un loco es sinónimo de genio. ¿Por qué? Porque ve cosas distintas, porque se atreve a hacer cosas distintas, ¿no? Porque toda esta gente que en su momento fue tachada como loca, después fue visionario y como un genio, ¿no? Un Da Vinci, un Miguel Ángel, un Copérnico, un Galileo, que vieron cosas que en su momento todo el mundo los tachó de locos, ¿no? Directamente. Ejemplo de ello, si alguien alguna vez ha visto la película, la de Hombres de Negro, la primera película, la más vieja de todas, las primeras tres películas han sido buenas porque tienen sentido de que parte, aunque es comedia, tiene partes muy serias del discurso humano, ¿no? Ya la última película que sacaron, creo que en Europa, ya careció mucho de esta parte, cambiaron los actores. A lo que voy que en la primera película, si alguien la ha visto, hay una parte en lo que Tommy Lee Jones convence a Will Smith de si quiere pertenecer o no a los Hombres de Negro, y están en los márgenes del río platicando, ¿no? Básicamente. Ok, y precisamente, ¿no? Bajo este parámetro, entonces, le plantea una idea, le dice, mira, hace 1000 años a todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Y era una verdad absoluta. Y así le empieza a explicar cosas, ¿no? Directamente. Hace tanto tiempo toda la gente pensaba que la Tierra era redonda. Cierto, ¿no? O sea, y le dice al final, hace 10 minutos tú sabías que solamente había personas en la Tierra, ¿no? O sea, imagínate lo que sabrás mañana. Es decir, realmente no porque todo el mundo piense algo quiere decir que es lo correcto en su momento. Quiere decir que es lo normal en el momento. Lo que todo el mundo acepta no quiere decir que sea lo correcto. Y el pensamiento es lo que va, ¿no? Social y psicológicamente el pensamiento empieza a cambiar, a mutar, a pensar, a hacerlo desde otro punto referencial, desde que seguramente ustedes ya cambiaron mucho desde el primer semestre hasta el momento de ahorita, ¿no? Ya su visión de lo que es la carrera seguramente no es la misma en un momento dado, ¿no? Quizá algunos tenían una pretensión y ahorita ya cambió mucho, ¿no? Ahorita quizá tienen otro tipo de ideas o sueños, quizá algunos nada más tenían, porque me ha tocado gente que de la carrera, que su idea de cosmetología era poner su salón de belleza o una estética, ¿no? Algo así, o saber cortar el cabello. O sea, una idea muy básica, ¿no? En general. Y cuando vas avanzando en la carrera te das cuenta que no se limita o se reduce a eso, o no es eso inclusive, nada más, ¿no? Que dices, bueno, con que trabaje aquí en mi colonia, en mi ciudad, pues, está bien, ¿no? Y ya algunos empiezan a abrir sus horizontes con respecto a otras cosas, ¿no? Al extranjero, otro tipo de ideas, a otros estados y demás, ¿no? Es decir, y en su momento pensabas, ah, estás loca, estás loco, no necesariamente, ¿no? Pero precisamente, es decir, hay que ver la óptica desde formas distintas completamente, ¿no? Básicamente. Y precisamente me interesaba que vieran la película, porque un punto referencial de inicio de semestre es interesante, ¿no? Directamente, de hacia dónde va la conducta humana, de los que realmente se permiten hacer cosas distintas, ¿no? Desde los que son muy rígidos, y bueno, ya recibí todas sus tareas, y precisamente muchos manejan esta parte, ¿no? Que algunos compañeros o alumnos les cuesta mucho trabajo salirse del cuadrito, ¿no? Porque, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir mi familia de mí? Así que al final no. Y otros sí se avientan, ¿no? Y a otros les pesa mucho tratar de salirse, ¿no? Porque se conflictúan mucho, en este caso, termina hasta el suicidio, ¿no? Al abrir los horizontes y regresar a donde estás, ya no quieres regresar a un momento dado, ¿no? Precisamente también es complicada esta parte, ¿no? Otros que dicen, sí, me aviento y hasta son dados de baja de la escuela, eso es lo que me interesa, es lo que me gusta hacer, ¿no? Es decir, esta parte de la corresponsabilidad que tenemos con el otro y conmigo mismo, de otra forma lo que les dije al inicio, ¿no? La idea es que ustedes estén en la carrera que les gusta, ¿no? Que lo que haces, lo que aprendes, te guste, ¿no? Directamente no sea una imposición. Porque de una otra forma resulta bastante difícil llevar la vida a cabo si nada más cumplo mecánicamente, ¿no? Llego, trabajo, mi casa, llego, trabajo, mi casa, y es todos los días, ¿no? Sin algún ideal, algún sueño, alguna idea específica, ¿no? En general. Y bueno, de una otra forma entonces la película tendría que ver con esta parte, ¿no? Que tiene algunas partes interesantes y que algunos sí logran romper el cuadrito o el esquema. No quiere decir que te vayas a pelear con el mundo, pero precisamente, ¿no? Las últimas escenas del libro, perdón, de la película, o todos suben a la butaca, o por lo menos no todos, la mayoría de los que como que les cae el 20 directamente a hacer cosas distintas, ¿no? Por una idea, o sea, cuando el maestro está con su libro, a ver, vamos a ver poesía, ¿no?
¿Y qué es la poesía, no? Y ya él empieza a arrancar las hojas. A ver, la poesía no se mide 8 de calificación en sentimiento y 4 en retórica. O sea, o la sientes o no la sientes, o te inspira o no te inspira, básicamente, ¿no? En general. Si no es algo rígido, acartonado, no estamos midiendo metros, centímetros, ¿no? Precisamente era lo que, en este caso, el maestro quería formar con estudiantes. Percibe, siente, disfruta, la frase clásica del Carpe Diem, ¿no? Aprovecha el tiempo, disfruta lo que haces directamente, ¿no? Algo importante cuando están ustedes cada día de su vida, si te vas a dormir todos los días, por lo menos ahorita a acostar al rato, tienes que pensar, yo hoy que aprendí, ¿no? Hoy que me llevo del día. Si me fui a acostar y digo, no aprendí absolutamente nada, no me llevo nada, ni un aprendizaje, ni una vivencia, ni un recuerdo, ni una motivación, ni un conocimiento, no tuvo caso a que me parara de la cama, ¿no? Mejor me había quedado tapadito, calientito en mi cama y ya no. Pero si me voy a acostar y digo, hoy vale la pena esto porque vi una película, porque tal frase de tal clase me gustó, porque conocí a tal persona, porque aprendí tal cosa nueva, entonces tu día está pagado, tu día fue bueno directamente, ¿no? Porque precisamente eso nos diferencia de los animales, la noción del tiempo, ¿no? O sea, mi perrito, mi gatito, se levanta, pero no tiene noción de que hoy es martes, hoy es jueves, hoy es viernes, es enero, es diciembre, es julio. O sea, no hay esta noción temporal. Y nosotros sí. Pero si me acuesto todos los días, ¿qué aprendí hoy? Nada. Entonces mejor te hubieras parado. No tiene razón de ser haberte parado en el día, ¿no? Pero cualquier cosa, una frase, un comentario, una vivencia, un lugar conocido, un sabor nuevo experimentado, precisamente entonces, ¿no? De ahí viene lo que mencionaba Vanessa hace rato, ¿no? Esta parte de que a veces trabajamos como un día, otro, y aunque nos dicen, como dice ella, hay que aprovechar el tiempo, hay que disfrutarlo. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente valoramos la clase, el aprendizaje, los compañeros, la vida, la vivencia? No, inclusive hasta para comer, ¿no? Me siento, pero estoy casi con el teléfono a un lado y comiendo directamente. Vaya, ni siquiera disfruto el sabor de la comida o el tiempo de más, ¿no? En esos 5 segundos, ¿no? O viendo la tele, ni como, o hago 3 cosas al mismo tiempo para aprovechar el tiempo. Y no me digas que así aprovecho el tiempo, porque comí al mismo tiempo, vi la tele, vi el teléfono y hablé con alguien más, ¿no? Realmente podemos decir que lo aprovechaste o lo malgastaste. O sea, ninguna de las 4 la hiciste al 100%, ¿no? Ninguna le pusiste esa conciencia de ahí, ¿no? A veces te pregunto, ¿y qué desayunaste? No me acuerdo. Sé que comí, eso sí estoy seguro, porque no tengo sentido del vacío, ¿no? Pero qué fue, a qué te supo y demás. Es decir, además de este momento, estar sentado, o sea, estás cómoda, no estás cómoda, qué hay alrededor de ti, estás oyendo el ruido de alrededor, pasa un gatito, qué está pasando alrededor tuyo, ¿no? ¿Estás consciente también de lo que pasa a tu alrededor o nada más estás así como que a la y se va, ¿no? Directamente. Y entonces, precisamente ahí viene la idea, por eso la película de punto de partida es de Carpe Diem, ¿no? Aprovechar el tiempo. Lo que aprendamos, lo que disfrutemos, que valga la pena, ¿no? No nada más que como animalitos literalmente hoy, mañana, pasado, mecánicamente, ¿no? Acabé un semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto semestre, quinto semestre y llegaron al sexto semestre. ¿Y qué hubo atrás de? Precisamente para eso entonces la parte de psicología, ¿no? Para generar mucha conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Directamente. No va a estar así también todo el tiempo, y ahora a ver qué estoy haciendo, pero sí tratar de esos pequeños momentos de disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Y sobre todo, como les digo, si al rato se van a acostar, por lo menos traten de recordar el día, ¿no? Así de hoy que me llevo a la cama, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué vale la pena que yo me parara? Por tal clase, por tal comentario, porque al rato voy a salir con mi familia, con mi pareja, con lo que sea, ¿no? Y de ese lugar que aproveché, ¿no? O sea, directamente. Es parte de entonces lo que estamos haciendo, ¿no? Del enfoque de la asignatura o del enfoque personal de la asignatura directamente, ¿no? De que está bien llenarnos de conocimientos en la cabeza, pero es más importante saber para qué te sirve todo lo que tienes en la cabeza, qué utilidad le das, qué estás aprendiendo, qué estás entendiendo, para qué te sirve para mejorar tu calidad de vida, porque al fin y al cabo, ustedes van a prestar un servicio en su momento ya profesionalmente, ¿no? Y al prestar ese servicio tiene que ser de calidad, tiene que mejorar también algo para el nivel de enfrente, pero también qué te aporta a ti, ¿no? Directamente. No nada más la parte monetaria de me están pagando, ¿no? Eso mejora mi calidad. Sí, mejora la calidad de vida económica, pero ¿qué te deja como profesional de la salud, como cosmetólogo y demás, ¿no? Es decir, abrir un poquito o mucho esta parte. De ahí el punto de referencia el día de hacia dónde va la parte psicológica, ¿no? En general, de que hasta lo que estemos viendo directamente tenga que ver
con lo que hacemos, ¿no? Formalmente. Disfrutemos el tiempo de lo que estamos haciendo todo. Cuesta trabajo, obviamente, directamente, ¿no? Pero bueno, hay que hacer un poco más de conciencia, ¿no? Y a lo que voy, bueno, empezando entonces, proyecto. Bueno, eh, empezando entonces a checar esta parte, ¿no? Primero, la parte de la psicología se tiene que ver como una ciencia formalmente. O sea, es decir, la psicología le costó mucho trabajo en sus inicios ser reconocida como una ciencia, porque al principio, si vemos, volvemos a la palabra, para entender algo, el concepto de la palabra, ¿no? El estudio del alma. Desde ahí empezaba a ver como cosas como que me vas a hablar de ciencia ficción, de supercherías, de cosas que no existen. Es decir, cuando empieza a manejarse la psicología como una palabra para estudiar, ¿no? Porque al fin y al cabo, mucha gente no le tenía mucha fe, hasta la fecha no le tiene mucha fe, porque trabajas con cosas abstractas, ¿no? O sea, a diferencia de un doctor, dices, bueno, tengo una fractura, ahí está el hueso, ¿no? O sea, una dolencia y demás, ¿no? Pero en la psicología era más complicado toda esta parte, ¿no? Poder aterrizarlo, poder entender desde qué punto vamos a abordar algo, ¿no? Directamente. Y entonces, bajo este parámetro, ¿qué se está haciendo directamente, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Y demás situaciones, ¿no? En general. Y para otras partes del mundo, la parte psicológica tiene mucho que ver con que es una carrera normal, ¿no? O sea, aquí en México todavía tenemos algunos prejuicios o tabúes con respecto a eso de que, si yo digo, es que yo voy a terapia, es que fulano va a terapia, en automático, está loco, tiene algún problema en la cabeza, ¿no? Pero entonces sigue señalizando mucho, estigmatizando en algunas partes, ¿no? Cuando realmente otras partes, la parte del de un psicólogo es de lo más natural del mundo, que mucha gente del país lo tiene, como si yo tuviera a mi médico de cabecera, en la parte religiosa a tu sacerdote o a tu pastor, o lo que cada quien su fe, su secta maneja, ¿no? Directamente. Y no lo ves como, voy a mi terapia o voy a mi consulta médica, mi chequeo, voy a esta parte, ¿no? En general tengo mi contador también, mi abogado de confianza. Pero entonces, bajo este parámetro, por eso la psicología le costó mucho trabajo ser reconocida al principio como una ciencia, ¿no? Directamente. Realmente hay muchos tipos de psicología, ¿no? Muchos enfoques, muchas estructuras y demás, ¿no? Inclusive muchos de los conocimientos de psicología son muchísimo más viejos, como vamos a estar viendo en un rato más, que la misma psicología tal cual, directamente, ¿no? Desde la antigua Grecia vamos a estar hablando de algunas cosas, ¿no? En general, desde lo que se va a estar trabajando directamente. Y que precisamente parte de la psicología, parte del conocimiento, tendrá que darnos puntos referenciales para entender algunas situaciones, ¿no? En general, para entender desde qué estamos haciendo y desde dónde estamos hablando, ¿no? En general. Y bueno, para aterrizar esta parte entonces. Les voy a compartir algo que tiene que ver precisamente con lo que estamos viendo. Y va, para que escuchen. Permítanme. Ok. Escuchen lo siguiente de favor y continuamos en un momento.
Ok, continuamos entonces, va. El audio, bueno, el video que les acabo de enviar, básicamente, tiene que ver con lo que mencionamos hace rato, ¿no? Con respecto a los límites, con respecto a la conciencia, con respecto a lo que genera el individuo, básicamente, ¿no? Estructuras mentales y las limitantes que mismo socialmente uno se pone o que otros te ponen realmente a ti, ¿no? Norma, Mande. señorita Norma, pregunta, eh, opinión y vinculación del audio con respecto a lo que estábamos comentando. Ok. Pues yo lo vi por el aspecto más como de la niña. Por ejemplo, en contexto con la película, supongo que cuando ellos eran niños, siempre sus padres les estuvieron diciendo qué hacer, cómo hacerlo y así, ¿no? Entonces ellos como que crecieron de manera pensando en que lo que decían sus padres o lo que los profesores les decían que hicieran era lo correcto, ¿no? Entonces no tenían como esa libertad de poder decidir sobre sus vidas o de tener sus propios pensamientos. Y en el video de ahorita, pues él como comenta que vio a una niña que a lo mejor un poco ingenuamente piensa que va a alcanzar la luna, pero pues esa ingenuidad ahí lo contagió porque pues a lo mejor no lo vio como tan, pues sí voy a alcanzar la luna, pero lo vio de otra manera diferente y se sintió como más libre de poder hacer cosas que suenan un poco irracionales, pero pues sí pueden suceder. Entonces, más o menos como eso yo le entendí. Gracias, Norma. Justamente, ¿no? Es decir, conforme vamos creciendo, nuestros preceptos van cambiando. ¿Sí, Getsemani? También quiero dar mi punto de vista sobre el video, profe, pero primero dejo que hable usted. No, adelante para poder vincular ambos. Pues a mí la verdad sí se me hizo muy interesante, porque a veces, pues pensamos en grande y decimos, es que nunca voy a poder llegar, pero en realidad sí nos proponemos y podemos llegar a nuestros sueños, porque por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero un carro, pero después a la vez puedo decir, pero ¿cómo? O sea, si uno le echa ganas, sí puede lograr sus sueños. Y es a lo que yo entendí, que no hay límites, que podemos crecer. Es todo, profe. Gracias, Getsemani. Justamente, ¿no? Es decir, tanto lo que menciona Norma como Getsemani van de la mano, porque precisamente, ¿no? Es decir, socialmente tenemos siempre mucha carga, ¿no? Desde el no puedes, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr, no esto, no aquello. O sea, y seguramente en su carrera ustedes se encontraron varias veces que, ay, neta, vas a estudiar eso, y eso como para qué o de qué, ¿no? Porque precisamente mucha gente desde fuera no entiende a lo que uno se dedica, no le gusta, no le encuentra razón de ser, y en automático, al no entender a lo que se dedica, que te va a ir norma, desacredito, limito, ¿no? Ah, eso no. ¿Por qué? Pues porque no me gusta eso, ¿para qué sirve en la vida, no? Pues a mí me hace feliz lo que yo hago y punto, ¿no? Eso en general. Pero precisamente este tipo de limitantes sociales tienen que ver mucho con la motivación del individuo y que precisamente, ¿no? De que cuando somos niños tenemos unos ideales fantásticos, obviamente quizá muy alejados de la realidad social, ¿no? De ser astronauta, bombero, vaquero, cosas así como que de niño, ¿no? Eso en general. Pero dejando de lado eso, la motivación que uno tiene como niño o el ideal, lo vamos perdiendo en el camino, te vas cuadrando, te vas siendo más rígido y de más situaciones, ¿no? En esta parte. Pero como mencionaba, ¿no? También esta parte de que va viendo el adulto que la niña quiere alcanzar la luna, yo desde mi racionalidad, desde mi cuadrito, estás loca, ¿no? ¿Cómo vas a alcanzar la luna? Está a miles de kilómetros de ti, ¿no? Pero bajo la ilusión de la niña, brinca y siente que cada vez más cerca está de tus sueños, de tus metas, de tus logros. Y si realmente bajo su idea, tú lo puedes lograr directamente, ¿no? O sea, esta parte que no te limite de lo que los demás digan muchas veces, ¿no? Si a mí me gusta algo, yo lo voy a llevar a cabo, ¿no? Bajo esta parte, obviamente, siempre tenemos estas críticas y demás, ¿no? Pero de otra forma, precisamente, desde esta motivación que a veces perdemos muchas veces como individuos, ¿no? Desde esta mecanicidad de hacerlo una y otra vez, ¿no? Y sobre todo, principalmente, desde el respeto hacia otra persona, ¿no? En general, desde este respeto que vamos a trabajando, ayuda muchísimo hacia
desarrollar cosas distintas, ¿no? Y que de una otra forma, precisamente, a eso va, aparte de psicología, le costó mucho trabajo legitimarse como una área de estudio formal, ¿no? Ahorita ya lo reconocemos como tal, ¿no? Pero pasó por años y años de que, y eso como para qué, ¿no? Eso es brujería, charlatanería, eso es magia, eso es ocultismo, mil y un situaciones pasaron por la parte de la psicología, ¿no? En general, desde este trabajo de la conciencia del individuo. Y bueno, paso a la siguiente cuestión. Para así entender un poquito de lo que estamos trabajando, ¿no? Con respecto al trabajo de los demás, ¿no? Y bueno, hago lectura del texto, ¿no? Para poder preguntarle a alguno de ustedes. Ok. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día lleva de pronto la buena suerte. Que lleva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no lleva ayer, ni hoy, ni mañana. Ni lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, jodidos, que no son, aunque sean, que no eran idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Y bueno, el texto que acabo de leerles es de el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Galeano murió hace algunos años, fue un escritor uruguayo de carácter social de izquierda que defendió mucho siempre a los pobres directamente, ¿no? Porque en Sudamérica a usted ya no les tocó vivirlo, porque en México militares de presidentes hace mucho que dejamos de tener más de 100 años, ¿no? Un presidente que sea soldado. No así en Sudamérica, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, todos los 60, 70 tuvieron militares como presidentes impuestos por Estados Unidos principalmente y que limitaban mucho las grandes individuales, ¿no? La gente sudamericana, la argentina, la uruguaya sufrió muchísimo por sistemas militarizados en su país, ¿no? No había garantías individuales, no había libertad, no había esta apertura de pensamiento. Eras desaparecido brutalmente. Y Galeano fue de los escritores más críticos y ácidos de su momento, ¿no? Se estuvo en contra del sistema militarizado uruguayo y demás. Y él escribe este texto, Los Nadies, a lo que voy con respecto a esta parte. Karen. Sí, profe. ¿Sí me escucha, profe? ¿Ya, Karen? ¿Quiénes son los nadies, Karen? ¿A quién hace referencia Galeano? ¿Quiénes son estos ninguneados, estos que no existen, estos que nadie ve? Pues podría ser. Se escucha eco, ¿no? No te escucho con eco, sí te escucho bien. Ok. Podría ser los que, pues sí, los pobres, los que tienen como, pues, sueños por cumplir y los que nadie ve, los que los toman por locos, podría ser. Karen, específicamente, ¿a qué grupo social, a quién va dedicado este texto, este poema o esta ironía, ¿no? ¿Quiénes son estos nadies específicamente? ¿A qué grupo social se lo está dedicando Galeano? Podría ¿Aquí en ser la sociedad? ¿A a quiénes? los, a los de clase baja. ¿Cuál de todos? ¿Qué grupo? ¿A quiénes Mm, vemos que hablan dialectos, que hacen artesanías, que son folclóricos? pues a la, ay, ¿cómo se les dice? Los, ay, se me fue el nombre.
Sí, Norma. A los indígenas. Exactamente. Estos nadies para Eduardo Galeano han sido la población indígena, ¿no? Y que de otra forma, precisamente, tiene mucho que ver con este ámbito psicológico de qué prejuicio, qué características generamos para con los terceros, ¿no? Porque ustedes llevaron en primer semestre la parte de estética y sociedad, ¿no? Que es la otra materia que yo imparto ahorita en la mesa. Ustedes no me tocó darles esa materia. Y que dentro de los estereotipos sociales de la estética tenemos esta parte, ¿no? Los cánones sociales históricamente, ¿no? Es decir, lo que todo el mundo ve que ahorita es bonito, ¿no? Que el canon de belleza clásico de las últimas décadas es el anglosajón, ¿no? Güerito, ojo azul y demás. No quiere decir que a todos nos guste alguien así, tanto mujer como hombre, ¿no? Pero socialmente es lo que los medios te manejan, ¿no? Directamente bajo este parámetro, ¿no? Hasta las frases, ¿no? Búscate una novia o un novio güerito bonito para mejorar la raza, mejorar la familia, ¿no? En general, para que tus hijos salgan bonitos, salgan güeritos, ¿no? Cuando realmente yo volteo a mi alrededor, el 95% de mis compañeros alrededor, ninguno es güerito ojo azul. Entonces, en un país latinoamericano, que la mayor parte somos morenitos, bajitos y demás, ¿por qué sigo estigmatizando que lo hermoso son los güeritos y todo lo que está a mi alrededor es lo feo? Contando a uno mismo también, ¿no? Bajo que uno no cubre este prototipo directamente. ¿Por qué seguimos denostando en el ámbito psicológico esta parte, ¿no? Inclusive hasta en los mismos chistes hacemos muchísima ironía, ¿no? Con respecto a esta parte del racismo social que tenemos directamente, ¿no? Y que mucho de eso te marca lo siguiente, ¿no? Que hasta en los mismos chistes te maneja, o sea, un negro manejando un Ferrari seguramente se lo robó. Un blanco manejando un Ferrari es suyo, o sea, directamente, ¿no? Un latino manejando un Ferrari se lo robó o es el chofer, ¿no? Directamente. Es decir, bajo este parámetro entonces empezamos a figurar un montón de nadies, ¿no? Es decir, yo no quiero ser como ese morenito, ese bajito, ese chaparrito, ese gordito, esa gordita, porque el estigma o el canon de belleza me marca a otra parte del mundo, ¿no? Completamente un estilo anglosajón, ¿no? Completamente marcado. Cuando realmente no cubre este prototipo directamente, ¿no? Y entonces, bajo este texto de los nadies, que socialmente entonces, desde dónde ustedes quieren trabajar su carrera, ¿no? Desde un modelo netamente mercenario en el sentido de cumplir un estándar de belleza que yo no creo en él, pero como los demás lo piden, así tiene que ser, o desde realmente a los rasgos de la persona, si me llega alguien morenito, bajito, una belleza distinta, ¿no? Porque también la belleza es muy subjetiva, ¿no? En una época la belleza es una cosa, en otra época hace otra cosa, ¿no? Directamente. Ha habido épocas que las personas medio gorditas son bellas, que la gente brutalmente flaca es bella, ¿no? Directamente. Que la gente, ejemplo de esto, ¿no? O sea, eh, para los olmecas, el estar visco era un símbolo de belleza, los niños, ¿no? Y si el niño nacía visco era una cosa hermosa por los dioses. Y si no nacía visco, chin, hay que hacerlo visco al niño. Y le poníamos una piedrita entre los ojos cuando nacía y la pegabas ahí para que el niño cruzara un poco los ojos, hiciera viscos y que se le quedaran los ojos cruzados, ¿no? Y ahora sí ya, el niño es hermoso, ¿no? Bajo esta parte. Los mayas aplanaban la cabeza un poco atrás para hacer como la cabecita picuda hacia atrás, ¿no? Y eran símbolos de belleza. Yo te diría eso. ¿De dónde ves lo bello en esa parte, no? O la gente tatuada, o alguna parte, o las perforaciones, o las marcas ahí. También los mayas se afilaban los colmillos, tipo jaguar, para un símbolo de belleza y demás, ¿no? Es decir, entonces la belleza tiende a ser muy subjetiva en la historia directamente, ¿no? Lo que ahorita consideramos como bello, en otra época no lo es, ¿no? Para las mujeres, la cintura de avispa, ¿no? Yo creo que todos ustedes conocen los corsets, ¿no? En estas fajas, que literalmente es cintura de reloj de arena, ¿no? Y unas mini cinturitas de este estilo, ¿no? Directamente. Y básicamente esa es tu cintura. Y tienes que cubrir este belleza. Aunque te provocara problemas en las costillas, en la postura, y que no te pudieras ni sentar directamente, ¿no? En esta parte. Pero para ese momento es bello el cuerpo de cintura de avispa, de reloj de arena, nada más, ¿no? Para enaltecer muchísimo el busto y la cadera y bajar la cintura a lo mínimo, ¿no? En general. Pero entonces, realmente, o sea, nosotros, ¿cuál es nuestro concepto de belleza que tenemos? Y para el cliente directamente, ¿no? Desde su ámbito psicológico, ¿qué es realmente lo que a la persona le queda y demás, ¿no? Y no empezar a ningunear a las personas de, no, por más de que, no, yo nada más trabajo con pura gente güerita y de dinero, ¿no? A ti que te voy a hacer el cambio de imagen. Por más de que yo te cambie, no estás bonita, no estás bonito. O sea, no va por ese lado, ¿no?
Y que precisamente entonces el texto que ahorita le preguntaba a Karen, que hace sentido, pongámoslo desde un punto de vista, imaginémonos desde el punto de vista indígena, porque empieza primero con estos sueños guajiros de ideas del indígena, que Galeano decía, ¿no? Es que los pobres indígenas la tienen el santo de espaldas, ¿no? Porque sufren, y él le tocó vivirlo y verlo, ¿no? En esta parte, ¿no? Dice, sueñan las pulgas como parece un perro. O sea, imaginemos que yo soy una pequeña pulguita, una pulga. Mi sueño máximo, como decía Getsemani, bueno, yo quise tener un carro, comprarlo. Para una pulga, su sueño máximo es comprar su propio perro. Yo tengo mi propio perro como pulga, ¿no? Todo el perro es mío, básicamente, ¿no? Lo máximo. Y es tan viable que la pulga se compre un perro como que el pobre salga de pobre, ¿no? Así de cercana está la pulga del perro como yo dejar de ser pobre. O sea, es un abismo brutal diferencia, es un shock, ¿no? Directamente. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Como no voy a hacer ahí, siquiera a ver si de lluvia me cae la buena suerte y la cacho. Facilísimo que te caiga, ¿no? O sea, imposible. Que lleva canta la buena suerte. Pero dice, pero la buena suerte no lleve ni ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni llovinita suavecita, de ninguna forma, ¿no? Básicamente. Ni como bichito que te pique la mano, ese tipo de Spider-Man, ¿no? Y ya de repente tengo superpoderes. Tampoco, o sea, directamente, ¿no? Es decir, toda esta parte te va manejando esta parte directamente, ¿no? De cómo va el pensamiento social, de cómo hemos mangoneado y ninguneado a los demás, ¿no? Y que vemos a los indígenas como algo exótico, ¿no? Directamente, como que hacen artesanías, como que manejan dialectos, pero que no se acerquen a mí, ¿no? Directamente, sino fuera, ¿no? Y que lo más grave que maneja casi al final, ¿no? Que no son parte de la historia universal, sino aparecen nada más en la nota roja. Hagan de cuenta que solamente sé de los indígenas porque los mataron y aparecieron en el extra. Una cifra más. Lo que vimos la semana pasada del COVID, ¿no? Oye, todos los que están muertos tienen nombres, tienen persona, tienen personalidad, tienen características. Es decir, entonces volvemos a lo mismo, mucho de la materia tiene que servir para identificar la conducta humana, ¿no? Si voy a hablar de desarrollo de conciencia, precisamente es esto, darme cuenta qué está a mi alrededor, ¿no? ¿Quiénes están? ¿Con quién trabajo? ¿Quiénes son mis compañeras, mis compañeros? De una otra forma, ustedes ya les tocó conocerse en un salón de clases al inicio de la carrera, ¿no? Tiene rato que, y en las prácticas más o menos también. Entonces, ¿cómo reconozco a mis compañeros? Porque al fin y al cabo, el gremio de ustedes, por lo menos en Morelos, no tenemos 25 escuelas que den su carrera, ¿no? Así que el gremio de conductología en Morelos es chiquitito, en el sentido estricto de que la mayor parte de la gente se conoce. Inclusive a nivel nacional, o sea, tampoco es un gremio tan gigantesco como otros gremios, o sea, no como el gremio de abogados o doctores que hay cientos o miles en todo el país, ¿no? Y entonces, de otra forma, ustedes se van a seguir encontrando en el futuro en el camino. Si trabajan de su área, se van a seguir encontrando directamente en el futuro, ¿no? Como compañeras, como colega de trabajo, como competencia en el gremio mismo y demás allá. Pero también, entonces, ¿cómo reconozco a mi compañera? O sea, ¿qué opinión tengo de Vania, de María Fernanda, de Karen, de Natalie, de su trabajo, de respeto hacia la persona misma, ¿no? Directamente, sus habilidades, su conocimiento, y que no empezar a verla como una nadie, ¿no? Como ningunearla en esta parte, ¿no? Es decir, el respeto que tenemos para con los demás. Y precisamente entonces el texto de Galeano tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Cómo me percibo a mí misma y cómo percibo al de al lado. Ok, empezando entonces ya con lo que es la parte de la psicología. Les recuerdo, bueno, lo de la semana pasada que les decía, ¿no? Clase que tengamos, aunque no les recuerde, ya saben, tienen que enviar su infografía de lo que vimos en el día, ¿no? Básicamente. Ahorita llevamos dos tareas, la de la infografía y la de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? También cuiden sus asistencias directamente, ¿no? Porque lo que les he dicho de casi con dos faltas, pues ya no tienes derecho a examen, ¿no? Y el tiempo directamente, ¿no? También les había dicho que tolerancia 8 días, hoy dejé entrar a algunas personas un poco después, pero también cuiden sus faltas, ¿no? Ya después de 8 días, las siguientes clases ya no estarán pasando. Inclusive, pues algunos también cuiden la hora de entrada, ya a partir de otra semana, pues ya no podrán pasar, ¿no? Respecto a ello. Bueno, continúo entonces. Entonces, para entender cualquier ciencia hay que entender desde el punto de vista histórico, ¿no? Es decir, cuáles son sus bases para poder entenderlo. O sea, no son creaciones fortuitas ni nada por el estilo. Entonces tenemos esta parte, ¿no? De que la parte psicológica va a empezar en esta parte.
¿Dónde está? Guadalupe, Sí, profe. ¿qué entiendes por animismo? Porque dice al principio fue animista esto. ¿Qué entiendes por animismo? Ay, no sé. Por ejemplo, Profe, dijo animismo animismo. como una creencia. ¿De qué base o basada en qué? Mm, Como a lugares espirituales, profe, Ok. como Por ahí va la idea, en general, para todos, ¿cuál fue el primer dios al que la humanidad le empezó a generar veneración? Antes de que yo le rezara a Buda, Jesús, a los Bimbo, a quien cada quien le reza en su casa, ¿a qué fue lo primero que cada quien le rezó? Lo primero que el ser humano tuvo conciencia de que es más grande que yo, es más importante que yo. Y casi todas las culturas después tuvieron a esto como Dios, después inclusive. Los mayas, los incas, los romanos, los griegos, todo el mundo le ha rezado a esta cosa para sentirse que es Dios o sentirlo como un Dios. El punto de esto es cuál es el Dios más antiguo de la humanidad. ¿La naturaleza? Algo que tiene que ver con la naturaleza, específicamente un elemento o un punto de la naturaleza. ¿El fuego? Más grande, tiene que ver con el fuego. El Mucho sol. fuego. La El tierra. sol. El sol es la primera visión que el ser humano tiene como una conciencia de Dios, ¿no? Directamente. ¿Por qué? Si estuvimos en la época de las cavernas y cosas similares, pues en el día hay luz, ves todo alrededor tuyo, ¿no? Y ves una bolota de fuego, algo que está, una bola en el cielo, no sabes de qué está hecha, pero te da calor. Y cuando te vas a las sombras ya no tienes calor. Y cuando esa cosota se mete en el horizonte, tienes miedo, está oscuro, te atacan los animales, no sabes si otro día va a haber luz de nuevo, ¿no? Y bajo esta pobre o pequeña conciencia del individuo prehistórico, lo más importante es lo que está arriba, ¿no? Y ya después todas las culturas van a tener al sol como Dios, ¿no? Inclusive hasta los egipcios van a tenerlo, Ra, el disco solar, Apolo y demás, ¿no? O sea, en esta parte, griegos, romanos, aztecas, mayas, todas las culturas van a tener, y culturas más antiguas al sol, ¿no? En esta parte. Y precisamente, ¿no? Entonces, cuando la humanidad empieza a explicarse todo su pensamiento con base a, ahora sí, a la naturaleza, a los elementos directamente, ¿no? Lo más importante es el sol, pero también otras culturas van a manejar otro tipo de cosas, ¿no? En general. Splendid. ¿Andas por ahí, Slendy? Pregunta es, Slendy, ¿qué es un tótem? no sé, nunca había escuchado. Me pongo en el chat la palabra. ¿Sí me escucha, profe? ¿Sí? Digo, no sé, nunca había escuchado esa palabra. Ok. Sí, Norma. Es Parece. como una figurilla, ¿no? Como, es que no sé cómo explicarlo,
pero según yo es como también algo religioso o algo a lo que le dan como, no una oración, pero como que, no sé, no me sé explicar. Ok. Sí, Vane, ¿qué más puedes agregarle? Y sí iba a decir algo similar, que yo sabía que eran como esculturas que a veces hacían, o sea, representando algún dios o alguna deidad que tenían. Y también, bueno, yo me acordé de Tierra de Osos, que cuando se supone que se iban a convertir en hombres, les daban su tótem, que representaba su animal espiritual, como el que representaba su espíritu. Justamente, ¿no? Es decir, entonces, en la parte totémica para los seres humanos ha sido muy valiosa, ¿no? Es decir, porque los primeros hombres, después del sol y demás cosas, ahora toman un animal totémico. Yo creo que todos han visto los tótems apaches en Estados Unidos, en caricaturas, estos postes con figuras de halcones o algún animalito por ahí, ¿no? En general. Y como mencionaban, tiene que ver con un animal guardián, ¿no? Y los seres humanos antiguos eran de un clan, ¿no? El clan del oso cavernario, el clan del coyote, el clan del puma, algún animal que se vinculaba. Y Slendy se mete tu audio, está medio ruido ahí, creo. Ya, gracias. Es decir, entonces teníamos esta parte, ¿no? Que ahora el ser humano empieza a vincularse en la parte animista, en la parte totémica, tanto con la naturaleza, para explicarse desde la fuerza, desde la vida misma, desde esta parte, ¿no? Porque precisamente al no entender, al no darle razón de ser, de dónde proviene, quién eres, quién te creó, por qué estás aquí, la explicación más fácil, ¿no? El sol. Provenimos de ese espíritu guardián del coyote, del lobo, ¿no? Poco a poco el ser humano empieza a darle un poquito de conciencia a esto, o sea, obviamente lejano de... Por ejemplo, no sé si alguien, alguna de ustedes, obviamente todos están muy chicas, o sea, en general, ¿no? O sea, ya les saco muchísimos años, casi algunos siglos a ustedes, con respecto a esto para la televisión, ¿no? Y precisamente, ¿no? Si alguno de ustedes vio alguna vez la figurita del nene consentido de la serie de dinosaurios, que tiene muchísimos años en general, cuando se la serie de dinosaurios, era una serie bastante buena en el sentido de que fue muy adelantada para su época porque era muy crítica. Habló de las drogas, del crecimiento juvenil, de los problemas de pareja. Es decir, aunque era serie, digamos, para niños, yo trabajaba para niños, pero realmente los temas que trabajaba ahí hablaba de las especies animales, la extinción de los animales, de las mascotas, o sea, todo trabajado en una serie, una forma muy interesante, entendible para el niño. O sea, realmente sí me pesa mucho que la hayan quitado en el sentido de que es una forma muy interesante de trabajar con los chavos y los niños problemas sociales, ¿no? Y había un capítulo que precisamente, ¿no? Cuando el papá del bebé consentido, ¿y quién nos creó, no? O sea, ¿por qué estamos aquí, no? Y el gobierno que manda en ese momento dicen, chin, ya la gente está poniéndose loca, ¿no? ¿Cómo nos aplacamos? Porque la gente empezaba a crisis de identidad y ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me creó? Y todo el show aquí como tipo crisis social, ¿no? Y el gobierno empieza a pensar, hay que darles una explicación que hasta el más tonto de los tontos puede entender. La más facilita, la más básica, la que todo el mundo, hasta el más tarugo entienda, ¿no? Para evitarnos complicaciones, porque si el más tonto la entiende, ya estamos de otro lado, ¿no? Esto te hablaba de manipular masas, ¿no? Meter discursos muy específicos en el inconsciente del individuo. El chiste, la gente quería respuesta, no necesitaba que fuera lógica, profunda, espiritual y demás, o sensata, simplemente, ¿quién nos creó? Y ya, ¿no? Y justamente buscan en los libros saber el censo, el hombre más grande, bueno, el dinosaurio más grande, el más fuerte, y empieza, ¿no? El hombre más tonto del mundo, ok, o el dinosaurio más tonto del mundo. Y justamente resulta ser el papá del nene consentido, y lo mandan traer, ¿no? A ver, y le empiezan a manejar como en un público, ¿no? A ver, te vamos a sentar y vamos a manejarte varias propuestas, a ver cuál te convence de cómo aparecimos, ¿no? Y aparecen científicos y tal, una explicación tipo Big Bang y demás, y como que dice otro, me entiendo, y varias de estas partes, ¿no? Hasta que llega un cuate, un mago, y le dice, imaginémonos que el universo fue creado por una papa, una patata, ¿no? Una papa. Y hasta el mismo gobierno dice, este está muy loco todavía, ¿no? Hay que sacarlo. Pero irónicamente, el Sinclair, que es papá del inconsciente, dice, no, momento, a ver, ¿y la papa tiene crema ácida? ¿Y era para choncita grande?
sea, esa es con la que se queda. Y de golpe y porrazo, ahora la explicación para toda la población de ese momento es que fuimos creados por una gran papa. Y sacan toda la corriente filosófica, según en ese momento, de que somos hijos de la gran patata, ¿no? Es decir, buscabas justamente explicaciones y es una sátira a lo que la sociedad ha ido creando precisamente, ¿no? Que no buscabas explicaciones lógicas, sino explicaciones nada más que te hicieran felices, ¿no? Que te callaran la boca y te dieran respuestas, ¿no? Porque era una crítica a que la humanidad hemos tenido dioses de todo y por todo, ¿no? Animales, figuras antropomorfas y demás, ¿no? Pero realmente no te dan una conciencia específica. Y precisamente la serie era bastante interesante en ese momento, ¿no? Al inicio la humanidad empieza con estos bandazos directamente. Bueno, esto es mi fe, ¿no? Y es respetable. Y empezamos entonces en esta parte, ¿no? A hablar de fuerzas del bien y del mal, ¿no? Directamente, hacia esta parte, ¿no? Nadia, Sí, profe. señorita Nadia pregunta, eh, te pongo en el chat algo. ¿Qué es el maniqueísmo, señorita Nadia? Es una corriente filosófica, pero ¿en qué consiste? Ok, maniquí. Tiene que ver con con, con la religión, si no mal recuerdo. Uh-huh. ¿Y en qué Sí, consiste? ¿en qué consiste? Uh-huh. Porque es En una lo que doctrina creemos, filosófica y religiosa. en lo que creemos, ¿no? En o sea, en el saber si está bien o está mal. ¿Ok? Justamente a este punto va el maniqueísmo. Gracias, Nadia. Justamente, ¿no? Es una corriente filosófica y religiosa el maniqueísmo, o sea, de Manet que la crea, pero específicamente el maniqueísmo es una postura que se centra en o es bueno o es malo. No hay punto medio. No es, bueno, puede ser más o menos, tiene elementos, no, o sí o no. Diría religiosamente, o frío o caliente, tibio hasta Dios los vomita, ¿no? Bajo este parámetro que podemos entender de frases socialmente aceptadas, ¿no? Y precisamente entonces, el primer pensamiento de la humanidad, ya cuando empieza la humanidad a avanzar, ya no estamos en las cavernas, en las primeras épocas, ahora sí, entramos en posturas bien maniqueas. O existe o no existe, o sí o no, o está bien o está mal, ¿no? Directamente. Frío, caliente. Es decir, bipolar completamente, no hay punto medio. O lo aceptas o no lo aceptas. San se acabó, ¿no? Digamos, eres o no eres. Y bajo este parámetro entonces encontramos ese tipo de situaciones, ¿no? Porque va a empezar a darse muchísimas ideas desde esta parte, ¿no? O sea, la psicología va a empezar desde posturas completamente dicotómicas. Dicotómico es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Posturas contrarias completamente, como el cielo y el infierno, ¿no? Es una postura dicotómica. La dicotomía es eso, posturas completamente polarizadas, para acá y para allá. Y el cielo y el infierno son posturas dicotómicas, o estás o no estás, ¿no? O sea, directamente. Un maestro ponía algún ejemplo, ¿no? O sea, de que muy burdo, muy básico, ¿no? Pero decía, o estás embarazada o no estás embarazada, no es punto medio, ¿no? O sí o más o menos, o tan, no, sí o no. Es lo mismo en la parte de aquí dicotómica, posturas completamente polarizadas, ¿no? Y precisamente, ¿no? Entre ahora, ya para el siglo VI antes de Cristo, hace un buen rato de esto, empieza las posturas, tanto la naturaleza como la parte de los mitos, ¿no? Vamos a encontrar mucha parte mitológica directamente en esta parte, ¿no? Mitos, creación de la época de los dioses y demás situaciones, ¿no? Bajo este parámetro que nos creó, y cada cultura va a tener lo mismo, ¿no? Un libro sagrado, una parte mítica, una pareja fundacional, una destrucción de la tierra, alguien que nos cree, es decir, más allá de la religión que cada uno de ustedes profese, si leemos la Biblia, por lo menos el Génesis, toda la primera parte de la Biblia, bueno, las escrituras que aparecen allá aparecen repetidas en libros más antiguos de otras religiones, ¿no? En general, con otros nombres que no es Noé, sino en la parte de Babilonia, o sea, es decir, todo el Antiguo Testamento, mucha parte del Antiguo Testamento de la creación,
aparece en religiones y en culturas más antiguas que los hebreos, ¿no? Directamente. Y muchas culturas manejan mitos muy similares, ¿no? Básicamente, dioses creadores, fundacionales, destrucción de la humanidad, también los aztecas lo tienen, o sea, así como en la Biblia parece que Noé, en la época del arca, el diluvio, también en la época de los aztecas hay mitos similares de la destrucción de la humanidad vía fuego, vía agua, vía animales, o sea, varias cosas, ¿no? La creación del tercer sol, cuarto sol, la época del quinto sol que estamos y demás situaciones. Es decir, entonces la humanidad va a buscarse explicaciones de cómo fue creada, ¿no? Directamente, bajo dioses míticos formalmente, ¿no? En general. Y se empieza a explicar toda esta parte, ¿no? Formalmente, que tiene que ver bajo este parámetro, ¿no? Que estamos desarrollando. Y bueno, para entender un poquito de esto, eh, pregunta, igual pueden levantar la mano con la función de del Google Meet, ¿no? Pregunta, ¿alguno de ustedes nació entre el 21 de febrero y 21 de marzo? O sea, que su cumpleaños sea entre el 21 de febrero y 21 de marzo. Ok. Pregunta ociosa también. Ahorita, ¿alguien sabe qué signo del zodiaco es el último de los 12 signos? No es tanto para leer el horóscopo y la parte astrológica, pero sí para vincularlo con la parte de lo que estamos ahorita. Bueno, el último signo del zodiaco es Piscis, ¿no? Formalmente. Y Piscis abarca del 21 de febrero al 21 de marzo, es decir, para entender un poquito lo que estamos hablando, mucho va a explicarse vía zodiaco, ¿no? Vía constelaciones, vía esta parte. El cielo tiene un montón de constelaciones. Las principales son los 12 signos del zodiaco, ¿no? Donde el sol da su camino, bueno, en este caso la Tierra da su camino alrededor del sol y va pasando por las 12 casas zodiacales, ¿no? Los 12 signos principales. Que ahorita ya en lo que estamos, bueno, para la época estamos ahorita 26 de enero. Ahorita acaba de empezar. Cada 21 de mes empieza un signo y el siguiente 21 termina el siguiente, ¿no? Es decir, ahorita básicamente estamos en la época de Acuario, formalmente. Aquí importante. Violeta. Sí, profe. Siguiente, Violeta, se habla mitológicamente y en el ámbito de los dioses de tanto tú como mujer y como en la carrera que estás ejerciendo, ¿cuál sería tu diosa patrona o tu diosa protectora? ¿Cómo? No Aquí entendí su tendrías que pregunta. encomendarte, por así decirlo, si fuera un santo, pero hablando de dioses griegos o romanos, ¿quién sería tu diosa patrona? De dioses griegos y romanos. Ah, la diosa de la belleza, que fue Afrodita. Exactamente. Justamente, ¿no? Aquí, importante, los dioses griegos y romanos son los mismos, pero con distinto nombre. O sea, los romanos conquistan a los griegos, se llevan sus dioses, por así decirlo, y les cambian el nombre allá. Pero para algunos ubican, para los griegos es Afrodita, para los romanos es Venus, es la misma diosa, la diosa del amor y de la belleza. O sea, pues yo la ubicaba como Venus, ¿no? Es la misma, punto. Cada dios va a tener su mismo nombre en los romanos, pero con características un poquito distintas nada más, ¿no? Pero bueno, es lo mismo. Y precisamente, ¿no? En general, para ustedes como mujeres, Venus es la diosa, o Afrodita, que es la misma para que entendamos, es la diosa de la belleza, del amor, de la fecundidad y demás, ¿no? Es decir, a lo que iba, si alguien ubica a Piscis, al signo de Piscis, ¿qué es Piscis? ¿O qué representa Piscis? Los Como un peces, pez. Exactamente, son un par de pececitos como que invertidos, ¿no? Son uno para acá y otro para allá viendo, ¿no? Aquí, para entender mucho de esta parte, lo que hablamos de los mitos y de hacia dónde va el pensamiento humano para explicarlo, ejemplificaré con Piscis. Piscis son dos peces, ahí viene el nombre de Piscis, ¿no? Peces. Los dos peces, un pez es Afrodita, básicamente, ¿no? O Venus.
y si y el otro es su hijo. Pongámonos ociosos. Vanessa, Sí, profe. si Afrodita es la diosa de la belleza, ¿quién vendría siendo su hijo? Y del amor. ¿Quién sería el hijo de la diosa del amor? Y ya para el Mm, otro mes lo conmemoramos cada año, en febrero. ¿Cupido? Me pregunta, me dice. Le digo, Cupido. Afírmelo, ok. Justamente Cupido, el flechador de los amorosos, ¿no? En este caso, justamente Cupido o Eros, que es el mismo cuate, o sea, según la mitología, es este dios, ¿no? En este caso, el querubín que aparece flechando enamorados, ¿no? Precisamente entonces, ¿no? Lo que cuenta el mito, a grandes rasgos, o sea, tampoco extendernos tanto. Cuenta el mito que precisamente cierta vez, si Afrodita era diosa de la belleza, indica que era una mujer brutalmente bella para el canon de la época, ¿no? Todo el mundo quería con Afrodita porque era la diosa de la belleza, ¿no? Formalmente. Y había monstruos en esa época y demás, ¿no? Como en cualquier ámbito mitológico. Uno de estos acorrala a Afrodita y a su hijo, a Cupido, y lo que hace, ¿no? Afrodita lo que hace para no abandonar a su hijo, se convierte en pez junto a su hijo Cupido y se avientan a un río para evitar ser ultrajadas por el monstruo, ¿no? Pero era un río muy violento, muy caudaloso, básicamente, muy violento en esta parte. Y Afrodita dice, si me aviento al río con mi hijo, en peces, lo voy a perder, quién sabe dónde terminemos cada quien, ¿no? Así que Afrodita y su hijo se amarran de la cola, los dos peces, en este caso Afrodita y Cupido, y se avientan al río para salvar su vida, básicamente, ¿no? Es decir, ahí, Nadia, Claudio, Profe, disculpe, se escucha mucho ruido. Alguien de mis compañeras tiene su micrófono. Nadia, apaga tu micro. gracias. Y es decir, bajo este parámetro entonces encontramos esto, ¿no? Es decir, que el mito empieza a explicar mucho. Si era diosa del amor, la belleza y la fecundidad, también es una madre amorosa, ¿no? No iba a abandonar a su hijo. O sea, si ella es bella, sí también tenía una altivez brutal, pero no es que yo me salve y mi hijo que se muera, ¿no? No, salvas a tu hijo también, ¿no? Y bajo este sacrificio o este acto de amor, los dioses premian a Afrodita y a Cupido, subiéndola al manto estelar al espacio como una constelación, ¿no? Por eso aparece Pisces directamente como dos peces vinculados. Precisamente los humanos empiezan a encontrar sentido en las estrellas. Esta constelación significa esto, ¿no? Y los 12 signos del zodiaco marcan algo importante, algún sacrificio, alguna tragedia griega que los dioses conmemoraron para subir al espacio, ¿no? Y cada uno, Aries maneja el vellocino de oro, o sea, cada uno de todos los signos del zodiaco representa algo importante en la mitología, algún sacrificio, alguna idea, en donde los hombres, su pensamiento filosófico, encontraban las respuestas en este camino del sol, directamente. Y aquí importante, nuestro calendario solar, nuestro calendario civil empieza el 1 de enero, o sea, este mes empezó el calendario del 2022. No así el calendario solar. El calendario solar empieza el 21 de marzo. Pregunta, ¿qué se conmemora el 21 de marzo, aparte de Benito Juárez? El día de la primavera. Exactamente, el día de la primavera. Y entonces el calendario solar inicia el 21 de marzo, o sea, el calendario del camino del sol inicia el 21 de marzo. Y también es el primer signo del zodiaco, que es Aries. De ahí empieza, por eso Pisces es el último. O sea, ahorita estamos todavía en la época de invierno, ¿no? Aquí, importante entender, ¿no? Para que entendamos mucho de esto, vamos a hablar de mitología formalmente, ¿no? Y ejemplifico con otra cosa. Escuchen el siguiente audio que es presente para explicar lo siguiente. Y continuamos.
Ok, continuamos entonces, ¿no? El audio que les acabo de enviar, bueno, un concepto un poquito distinto quizá a lo que cada quien acostumbra a escuchar, más gótico directamente. El grupo es mexicano, Nostramorte es un grupo mexicano, o sea, realmente los cuates que van a escuchar son voces mexicanas, cosa que no es muy común en nuestro contexto, escuchar en alguien contemporáneo latino, mexicano, con el tono de voz que alcanza, ¿no? Directamente. O sea. Pero precisamente narra parte del mito de Perséfone, a lo que voy directamente, ¿no? Para los humanos, para entender esta parte de la vida, de la muerte, de todo, empiezan a crear mitos. Y uno de los dioses principales en el panteón griego es Hades, el dios del mundo de los muertos. Muchos yo creo que lo han visto en la caricatura de Hércules, la de hace muchos años, el cuate que tiene unas flamitas en la cabeza, ¿no? El mundo griego estaba dividido en tres etapas principalmente, ¿no? Poseidón en las aguas, en los mares, Hades el mundo de los muertos y Zeus en el cielo, ¿no? Formalmente. Atenea a veces gobernaba la tierra, que es la hija de Zeus, pero en sí los tres hermanos poderosos, Poseidón los mares, o Neptuno, como quieran verlo, el cuate del tridente es el mismo, Zeus en el cielo, o Júpiter, mismo cuate, y Hades o Plutón, el mundo de los muertos, ¿no? Según la mitología. Cuenta el mito, básicamente, que precisamente Hades andaba un día en el campo y vio una mujer hermosa y preciosa en la naturaleza que andaba ahí, ¿no? Su nombre era Perséfone. Perséfone es la diosa de la primavera. Y se enamora de ella y se la roba, se la lleva bajo la tierra, ¿no? O sea, básicamente. La madre de Perséfone es Deméter, la diosa de la agricultura, ¿no? Básicamente de los campos y demás. Deméter se molesta muchísimo porque Deméter también es hermana de Hades, son familias. Básicamente Hades se roba a su sobrina. Pero ahí no hay problema en la parte incestuosa. En la mitología no está mal visto esta parte, ¿no? Al fin y al cabo son dioses, ¿no? Eso es gente importante. Así que esa parte pasa un término. Y entra un conflicto de los dioses brutal, ¿no? O sea, que regresa a mi hija, no la regreso, ya me casé con él. Todo un show, ¿no? Básicamente un drama familiar. Lo importante de esto, a lo que va, es que llegan a un acuerdo y que la mitad del año Perséfone va a estar bajo tierra con Hades, porque es su esposa, ¿no? O sea, en la primavera va a estar bajo tierra 6 meses del año. Y la otra mitad del año, Perséfone va a estar sobre la tierra con su madre Deméter, que es la diosa de la agricultura. ¿Qué pasa entonces? Deméter, cuando regresa su hija, está feliz. Cuando Perséfone regresa a la tierra es el 21 de marzo, que es cuando el calendario del sol inicia. Por eso ahí inicia la primavera, por eso, de ahí viene la explicación de que los griegos dicen, cuando Perséfone regresa a la tierra es porque los pajaritos cantan, porque todos los animalitos están contentos, porque las flores salen, porque Deméter, su madre, diosa de la agricultura, bendice los campos y todo está bonito. Primavera y verano, donde todo está hermoso. Y en el otoño Perséfone regresa bajo tierra. Por eso ahora la explicación de por qué las hojas de los árboles se caen, por qué la naturaleza empieza a decaer de nuevo, por qué Deméter, su madre, está triste, porque su hija se acaba de ir de nuevo, ¿no? Y pasa el tiempo, y por eso cuando pasa más tiempo llegamos al invierno, donde todo está frío, muerto aparentemente, y demás, ¿no? Y otra vez, el 21 de marzo, Perséfone regresa a la Tierra, y otra vez Deméter es feliz, y otra vez la naturaleza vuelve. Era la forma en cómo los griegos explicaban los ciclos de la naturaleza, ¿no? Directamente, con los dioses directamente, ¿no? Perséfone regresa, Perséfone se va, Deméter está contenta, Deméter está triste, Hades tiene a su esposa, Hades ya no tiene a su esposa, y lo veíamos en la naturaleza, ¿no? Por eso el calendario empieza el 21 de marzo, solarmente, ¿no? En la primavera, no empezamos el 1 de enero con el invierno que estamos ahorita, ¿no? O sea, ahorita, si veamos mitológicamente, Perséfone está bajo tierra, básicamente, ¿no? Y es la canción que les acabo de poner. Perséfone y Hades, ¿no? O sea, los que están cantando ahí directamente, ¿no? O sea, en esa parte, ¿no? Este juego de voces que se maneja ahí. Entonces, es como el ser humano en la parte psicológica empieza a darle razón y explicación a los mitos, a su vida misma, ¿no? Desde dioses, desde naturaleza, desde las estrellas, desde es como el ser humano psicológicamente empieza a darse razón de sí a las cosas, ¿no? Completamente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, como dice el último punto, todas estas teorías han sido falsas, pero marcan una tradición para el pensamiento científico. Es decir, obviamente ahorita ya sabemos pues, que
no es porque la naturaleza esté así las estaciones del año, ¿no? Sino sabemos que ya visto desde el espacio está el Sol, está la Tierra que va dando la vuelta al Sol y que en cierta época en invierno la Tierra está más alejada y en primavera y verano está más cerca, ¿no? Aparte de la inclinación del eje terrestre y demás, ¿no? Es decir, ahorita llegamos a lo científico, se acabó lo romántico, lo bonito, los mitos y empezamos a la parte dura. Es esto por esto y por esto, ¿no? Explicaciones científicas, concretas, con métodos, no directamente. Otra explicación muy clásica eh, que tiene que ver con esto. Valeria, Sí, señorita Valeria, pregunta, ¿has jugado lotería alguna vez, no? La lotería de echar las cartas. sí, Ok, ¿ubicas la carta de El Mundo? sí, está el hombre cargando el mundo. ¿Quién es ese cuate que aparece cargando la tierra? ¿Cómo se llama? Mm, No me digas, no sé, yo nada más jugaba a la lotería y nunca me pregunté. exactamente. Ok, No sé. ¿alguien sabe cómo se llama ese cuate? ¿Sí, Vane? Atlas. Exactamente, el titán Atlas. Justamente, ¿no? Es decir, este cuate es el que carga al mundo, ¿no? Y en la mitología parece mucho que alguna vez Hércules le cargó la tierra en su lugar y él lo quiso engañar y desde entonces Atlas carga la tierra, ¿no? Ya nadie ha querido ayudarlo por mentiroso en su momento. Y que antes se decía que cuando la tierra temblaba, si vemos a Atlas, era una explicación muy romántica para los niños, que Atlas tiene la tierra en la espalda y está semi-hincado, ¿no? Una pierna arriba y otra abajo más o menos. Y que cuando Atlas se cansaba, cambiarse de pierna se le movía la tierra un poco y que por eso temblaba, ¿no? O sea, era la explicación que la gente daba a los temblores hace mucho tiempo, ¿no? Y era la parte idealista y romántica, ¿no? Atlas se le mueve la tierra y ya. Ya después descubrimos que no había ningún titán cargando la tierra y que eran las placas tectónicas que chocaban una para con la otra, ¿no? Se acabó el romanticismo y volvemos a la parte científica, ¿no? Y que precisamente es a lo que voy, ¿no? Para entender mucho de pensamiento hay que partir desde la parte mítica, porque te da mucha razón de ser de cómo la humanidad explicaba y entendía lo que pasa alrededor, ¿no? Completamente de acuerdo a esta parte, ¿no? Que estamos viendo. Marifer González, Sí, profe. opinión y vinculación del video que escuchaste de Perséfone con lo que decimos. ¿Qué opinión te genera? Ay, pues es como la relación que había entre ellos, ¿no? Es como, no sé. Sí, como lo que pasó, este, entre ellos y que para ella era complicado, ¿no? Algo así lo entendí. Ok, una relación justamente. ¿Sí, Norma? Bueno, con todo lo que está diciendo y lo del video, yo creo que la humanidad siempre ha necesitado tener una idea del por qué o de quién nos creó o qué nos creó, y es por eso que ha ido desarrollando conforme el tiempo esos mitos, esas historias, e incluso es por ello que a lo largo del tiempo se han entrelazado unas con otras y han creado nuevas, y pues ha llegado gente que dice, no, pues es que no podemos estar viviendo de mitos o de así, lo mejor es estudiarlo, es lo verdadero, ¿no? No solo lo que creemos que es verdad, porque pues no nos podemos basar en eso, ¿no? Y ahí es cuando empiezan pues la realidad de cómo se creó el mundo, y así, es lo que yo entendí. Ok, gracias, Norma. Sí, Valeria, ¿qué más puedes agregar? Pues básicamente es como nosotros buscamos la explicación de las cosas, aunque no sean racional, nada, es como para estar en paz, por así decirlo, buscamos la relación de las cosas. Sí. Hablando ahorita de lo mitológico, porque ya pues después es todo lo científico, pero sí, básicamente el cómo antes queríamos darle explicación a todo, el, cómo, el de las 4 estaciones, lo de Hades y Perséfone, incluso lo de Dios, el nacimiento de Jesús, o sea, todo buscamos una relación.
Exactamente, ¿no? El ser humano somos curiosos por naturaleza, ¿no? En general, buscamos respuestas, como les dije la de dinosaurios, así sea una papa que te creó, o haya sido Dios, o lo que sea, buscas respuestas directamente, y que algo que satisfaga esto. Tu duda, lo que me echaban las tres, ¿no? Tiene que ver con esta parte de las relaciones, desde la vinculación, desde el conocimiento, porque también algo que genera mucho conflicto al ser humano es la duda, ¿no? La incertidumbre. No te deja dormir. ¿Pero por qué? ¿Para qué? Yo creo que alguna vez, no sé, quizá alguno de ustedes se ha preguntado a las 3 de la mañana cuando puedes dormir, qué es la mejor hora para hacerte las preguntas existenciales, viendo el techo, quién soy, quién me creó, por qué estoy aquí, cuál es el puesto en la vida, de dónde vengo, hacia dónde va a ir mi alma cuando me muera, tengo alma, qué es lo que tengo adentro. Es decir, todo este tipo de preguntas que te generan a las 3 de la mañana y que menos te duermes porque sigues pensando en eso, ¿no? Y no llegas a ningún lado, básicamente, ¿no? O sea, esas preguntas existenciales de quién soy, dónde vengo, o sea, toda la humanidad se ha hecho toda la vida, toda históricamente, ¿no? Algunos encontraron respuestas con los mitos, otros con la religión, otros con alguna situación, ¿no? Otros desde lo más básico, soy yo y punto, ¿no? Y muriéndome no existe nada después, ¿no? O sea, desde esta parte se acabó, ¿no? Pero es decir, entonces, para entender la parte psicológica que estamos hablando ahorita, hay que manejarnos desde las bases, ¿no? Es decir, desde la parte mixta, desde la parte esotérica, desde la parte mágica y demás, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, el mito no está tan alejado de la realidad en el sentido de que le da conciencia a la humanidad, ¿no? O sea, han pasado cientos de años y seguimos manejando los ideales de la primavera, desde los pajaritos, las florecitas, el invierno, la parte fría, la naturaleza, es decir, tampoco estamos tan alejados de lo que fue la parte mítica, ¿no? En este caso, desde el zodiaco directamente, no que basemos nuestra vida en el zodiaco de Piscis, eres una persona soñadora pero despistada, ¿no? Y ahí, ¿no? Como receta, que nada más hubiera 12 formas de ser en la vida, no, tampoco. Pero sí tiene mucho que ver para que tengamos el pensamiento humano, cómo ha ido evolucionando todo el tiempo, ¿no? En esta parte, quién soy, dónde vengo, o sea, es decir, tanto ahorita ustedes como hace 2000 o 3000 años, la humanidad sigue preguntándose lo mismo. ¿Cuál es el propósito en la vida muchas veces, ¿no? Es decir, como seres humanos. Algunos quizá tienen más noción de esto, otros menos, pero en general son preguntas que están dentro de la parte de la psique del individuo, desde el inconsciente, desde el alma, desde lo que queramos ver, ¿no? Como cada quien, ¿no? Desde esta fuerza generadora de ideas que cada uno de nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿no? En general, ¿desde dónde proviene esto? De esta conciencia del individuo mismo, ¿no? Formalmente. Va. Ahí paso el sitio. Ok. Mucho de lo que mencionamos entonces, ¿no? ¿Desde dónde? Básicamente, ¿no? En general, desde el método, actualmente ubicamos a lo que es el método científico, ¿no? En general, que tiene su hipótesis, su teoría, corolarios, leyes y demás situaciones, ¿no? En general, que tiene mucho que ver con esto. Vania, Sí, profe. ¿cuál es la diferencia, Vania, entre una teoría y una ley dentro de la parte científica? Se supone que la teoría es algo. ¿No se escucha mucho eco? Sí, te oigo bien. Ah, ok. Se supone que la teoría es algo que todavía no está, no es verídico científicamente, y la ley es algo que ya, pues ya lo fue, o sea que tiene muchas bases científicas para que sí sea verdad. ¿Sí? Justamente, ¿no? Es decir, la ley es, como menciona Vania, algo comprobable, científicamente comprobable, ¿no? Importa que lo aplique aquí o en Uruguay o en China o en Japón, es lo mismo. O sea, desde las más básicas o concretas, ¿no? O sea, si yo aviento algo hacia arriba, la ley más básica, ley de la gravedad universal, ¿no? O sea, si yo aplico el experimento igual aquí en Uruguay, en Japón, en China, es que no cambie mi contexto alrededor nada, están las mismas condiciones, y yo así que aventando este plumón al aire, va a ser atraído hacia la Tierra, ¿no? La ley de la gravedad universal. Pero, a diferencia de otras cosas como las teorías, están un grado abajo, en ese sentido, ¿no? Es decir, son más o menos, tienen muchas bases reales, pero no son científicamente comprobadas al 100%, ¿no? Como desde lo más básico, ¿no? La creación de la Tierra y del humano, ¿no? Si soy muy religioso, el creacionismo, Diosito me creó, punto. Y creó el cielo y la tierra y demás cosas, ¿no? Según la Biblia. Si lo veo desde el más punto de vista científico, el Big Bang, la gran explosión, toda esta parte, ¿no? O la vida en la Tierra, la panspermia, teoría. La vida surge en otro planeta y llega a la Tierra, ya sea por esporas
aquí crecen, se multiplican y demás, o como marcianitos y aquí tienen su vida y demás, ¿no? Pero es decir, son teorías, no son científicamente comprobables todas ellas, tienen su base de razón, pero también hay cosas que todavía dices tú, no puedo decir que son leyes, ¿no? Como las leyes de Newton, a toda acción hay una reacción, ¿no? Como tal. O sea, eso ya sabes que es cierto, como tal, ¿no? Y entonces empieza el individuo al siguiente punto, ¿no? Discusión racional. Racional es con razón, razones, argumentos, raciocinio, pensar, analizar, debatir, reflexionar, argumentar, justificar, legitimar, toda esta parte de acciones que puedes hacer tú directamente, ¿no? Entonces, discusión crítica, con, vuelvo a lo mismo, argumentada, desde un punto de vista crítico, es esto, por esto y por esto y por esto, que ya en la siguiente clase hablaremos principalmente de las posturas filosóficas de los grandes griegos, ¿no? Que tienen que ver con esta parte. Para distinguir la verdad de la falsedad, este va a ser el principal dilema de la siguiente sesión. ¿Qué es falso, qué es verdadero? Desde las posturas filosóficas de cada uno de los personajes, ¿no? Y vamos a encontrar dos corrientes de pensamiento, la empirista y la racionalista, ¿no? En general, que tienen que ver con esto. El empirismo y el racionalismo. Romina. Sí, profe. ¿Qué significa empirista? ¿O qué es el empirismo? No sé. ¿Sí, Nadia? ¿Significa sin experiencia? Persona que no. ¿Sí? ¿O cuál fue su pregunta? Okay. El empirismo sí tiene que ver con eso, pero no es sin. El empirismo es, se basa en la experiencia pura. Es decir, a diferencia del racionalismo, gracias, Ok. Nadia, lo que tiene que ver con lo que dices, el empirismo es yo aprendo con base a mis experiencias. Soy empírico, ¿no? Aprendí a cocinar de forma empírica, viendo, haciendo. Sí, nunca fui a una escuela, nunca leí un libro, nunca nada, ¿no? De cocina. Aprendí viendo a mi abuelita hacer el mole, ya sabía yo cómo hacerlo, ¿no? Los frijoles o la sopa, lo que sea. Mucha de su carrera de ustedes no quiere decir que es empirista al 100%, pero muchas prácticas sí lo son, con base a la práctica. Es decir, yo no le voy a pedir a Karen, Karen, ¿sabes nadar? No. Ok, vas a aprender a nadar, sí, pero no vas a ir a una alberca, Karen, vas a aprender en tu cama a nadar o en el suelo. Y ahí te pongo videos de técnica de crawl, dorso, mariposa. Pues no, obviamente, ¿no? Aprenderá algunas bases, pero realmente, si ya perfecto, Karen lleva 6 meses aprendiendo a nadar en tu colchón. Vamos a la alberca de 5 metros, avéntate. Y espero que no te ahogues. Sería complicadísimo que realmente pase esto, ¿no? Porque básicamente el conocimiento de muchas áreas son empiristas. Aprender mecánica, aprender cosas de este estilo, cocinar, nadar, experiencia pura, ¿no? Y la otra versión, racionalista, van a ser dos corrientes que van a chocar muchísimo en la historia posterior para la psicología y para la filosofía. Los que basan su conocimiento en la razón, en el pensamiento, en las ideas, y los que basan su conocimiento en la acción, manipulación, acción vivencial, ¿no? Directamente, ¿no? Bajo este parámetro. Y bueno, entonces, para ir terminando casi el día de hoy. Karen. Sí, profe. Conclusiones del día, señorita, recuento de los daños, ¿cómo nos vamos? Pues creo que abarcamos la parte de lo de la película, de la Sociedad de los Poetas Muertos, que pues de ahí la conclusión es que nunca nos llevemos, no nos debemos dejar llevar por la sociedad en sí, que sus ideales están bien, que debemos cumplir pues más que nada nuestras metas y sueños. Creo que todo va enlazado en sí, en la parte del video que de la luna y la niña. Creo que ahí va enlazado de que nosotros tenemos sueños y metas desde pequeños y que pues las podemos cumplir siempre y cuando pues estemos seguros de nosotros mismos, que creamos en nosotros y que no nos dejemos llevar por, no sé, las ideas de las otras personas. Y bueno, de esta parte de la mitología y todo esto. Ay, de aquí no sé qué decir.
Ok. Gracias, Karen. Justamente en la primera parte, bueno, haciendo un recuento con respecto al pensamiento, la parte de la película, del video, demás, ¿no? Hablamos un poco de los nadies y demás, ¿no? Es decir, aquí mucho de la sesión se centra básicamente en esto, reconocer la dignidad humana, ¿no? Reconocer el pensamiento, lo que vale el de al lado, que es la primera parte, ¿no? En esta parte de los nadies, de la autoestima, del autoconcepto, esta parte, ¿no? Porque si vamos a trabajar el ámbito psicológico, hay que empezar a respetar un poco a los demás o mucho, ¿no? En este sentido y a mí mismo, ¿no? A la dignidad de la persona, lo que estamos haciendo con ellos. Y ya en la segunda parte hablamos un poco respecto a esta idea de cómo empieza la psicología a percibirse el ser humano, de quién es en la Tierra, en el universo, desde los mitos, desde la parte romántica, la parte idealista, pero siempre buscando responder las preguntas que tienen, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso mismo, ¿no? Y que, bueno, otra forma, les compartí 2 videos de música, un tanto de rock, en el sentido del primer Sauron, y el otro más gótico, ¿no? En general. Uno música española, el segundo mexicana, pero que de otra forma vinculados con lo que estamos haciendo, el pensamiento, la parte mítica, la parte idealista, la parte romántica y demás, ¿no? En general. Bueno, de lo que vamos a estar trabajando en general, también vamos a hablar mucho de lo que es la dignidad humana y, bueno, lo mismo, o sea, romper la parte de las razones mentales, ¿no? Casi por semana, pues, como no los veo mucho, o sea, realmente, nada más una vez a la semana, y ahora está más recortado el tiempo, estarán leyendo algunas cosas que les voy a compartir y también algunas películas, ¿no? Bueno, de otra forma, la idea es ampliar un poco los horizontes culturales en la parte cinematográfica, ¿no? Y lo siguiente, van a buscar esa película, Ágora. Vamos a ver esta Sí. película, profe. Esta sale seguido en televisión por cable. En televisión abierta tiene mucho tiempo que no la veo. Pero en cable la pasan seguido, no es tan rara. Creo que está en YouTube, realmente no sé, ¿no? Tiene rato que no la busco en YouTube. Estaba la última vez que la vi ahí. Ágora. Básicamente es la vida de Hipatia de Alejandría, ahí precisamente me interesa que la vean por ser mujeres y por aparte de la ciencia, lo que estamos haciendo, ¿no? Relegitimar el rol de la mujer, lo que estamos haciendo, en el ámbito laboral, social, educativo, psicológico y demás, ¿no? Y aquí en este caso, bueno, de la clase ya saben su infografía y de la película lo que quiero que me desarrollen también, roles sociales, tanto del hombre como de la mujer, qué rol tiene cada quien, roles religiosos, cómo se ve la religión ahí directamente, la ciencia y el pensamiento, es decir, qué ideas de cada uno en general. Es respecto a la película, ¿verdad, profe? Exactamente. Gracias. ¿En infografía también? Ajá. Y desde cómo me relaciono con los personajes, cómo te espejeas, cómo te vinculas respecto a esta parte, ¿no? En general. Mucho de lo que vamos a ver va a ser cine de carácter clásico, es decir, no era cine comercial, que lo veías en Cinemex, en Cinépolis, no es taquillero, pero te aporta ideas. A los poetas muertos, si lo vieron con calma, pues realmente tiene mucha razón de ser y mucho aporte en general socialmente, ¿no? Es decir, y que así como es Televisa y TV Azteca, sería casi imposible que un día yo lo viera en televisión pública, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Pues porque no vende ese tipo de cine, ¿no? El cine que te hace pensar o la literatura que te hace pensar no es comercial, ¿no? No es bonito para las cadenas. Y bueno, tienen entonces igual que la otra sesión de aquí al domingo para entregar esto, por favor. ¿Preguntas, dudas? Ok, bueno. Entonces, señoritas, terminamos el día de hoy. Como tal, un placer seguir trabajando con ustedes. Y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho y saludos en casa a todos. Que estén bien. Gracias. Profe, igualmente. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buen día.